Hola chicas y chicos, y llegamos ya a la última parte del pensamiento de Tomás de Aquino con su propuesta política. ¿De acuerdo? Al igual que en otras partes, pues hay muchos elementos aristotélicos en la propuesta política de Tomás de Aquino. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a ir viendo. Él considera que el hombre es un ser social. Perdón, que no he puesto. El hombre es un ser social. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque necesita vivir en sociedad. Que es un ser social lo habíamos visto por la potencia intelectiva en la antropología, ¿de acuerdo? Por la cual tendríamos a conocer a Dios, la verdad, y vivíamos en sociedad. Y éramos sujetos libres. Entonces, vivimos en sociedad. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir en sociedad. ¿Por qué necesitamos vivir en sociedad? Por tres motivos, dice Tomás de Aquino. Primero, el hombre, el ser humano, al contrario que los otros seres, tiene que procurarse vestidos, alimentos y demás. Por lo tanto, no es autosuficiente, necesita de los demás. En tanto que necesita de los demás, pues en esa necesidad del otro lo que establecemos es una división social de trabajo. Esto supone el qué? Pues que no somos autosuficientes, no tenemos autarquía. Necesitamos de esa comunidad, por eso somos seres sociales por naturaleza, ¿de acuerdo? Y por último, lo que nos hace sociables es que el hombre tiene logos, tiene lenguaje, ¿de acuerdo? Esos argumentos, pues en el fondo, pues no tiene que estar sonando constantemente Aristóteles, ¿no? Porque veíamos también que el hombre es un animal político en Aristóteles, ¿no? Que esto son politicón, perdón, ¿por qué? Porque tiene logos, ¿no? Y con el logo nosotros hablamos de lo conveniente, de lo inconveniente, de lo justo y lo injusto, estas cosas que vimos. Hemos visto en la ética también, de acuerdo, que y recordamos de la quinta vía, ¿no? Que Dios gobierna el mundo a través de una ley, y esa ley es la ley natural, ¿de acuerdo? Esa ley natural en el ser humano se convierte en la ley positiva por respetar su libertad, y esa ley positiva, moral, perdón, tiene que ser concretada, prolongada y respetada por una ley positiva. La ley moral nos indica de un modo muy genérico qué hacer, cuáles son nuestras tendencias naturales, cuál es el fin al que debemos tender, pero debemos especificarlos a través de un cómo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la característica de esta ley positiva? Pues esta ley positiva o ley humana es una ley inventada, creada por los seres humanos. ¿Para qué? Para prolongar la ley moral, ¿no? Para poder desarrollar esas funciones propias, para poder alcanzar esa tendencia que nos pertenece en tanto que seres humanos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la ley natural, en la forma de la ley moral, es primera, es anterior, ¿de acuerdo? En tanto que es primera y es anterior, es la regla de la razón, es la que debemos tener en cuenta. Y de ella se debe derivar toda ley humana, eso también lo vimos en la ética, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la ley positiva es una prolongación y exigencia de la ley moral. Y en esa medida debe respetar siempre la ley positiva a la ley moral, que es la ley natural, ¿de acuerdo? Esas leyes, según Tomás de Aquino, deben ser decididas por la comunidad, porque para eso somos seres sociables, para vivir en comunidad, y por lo tanto es esa comunidad la que debe decidir las leyes. ¿Y con qué objetivo? La de buscar el bien común o colectivo, ¿de acuerdo? Entonces las leyes tienen esa finalidad, buscar el bien común o colectivo. En cuanto a las formas de gobierno, pues toma la distinción que establece Aristóteles en su política entre monarquía, aristocracia y monarquía, y en tanto y en cuanto respeten ese fin que hemos visto anteriormente de búsqueda del bien común, del bien colectivo, considera que cualquier forma de gobierno puede ser válida, ¿de acuerdo? Eso también lo veíamos con Aristóteles. Ahora bien, de entre las tres formas de gobierno prefiere una. ¿Cuál? La monarquía. ¿Por qué? Porque la garantía garantiza el orden y la unidad del Estado, por una parte, y de otra parte, la monarquía es la forma de gobierno más semejante a la forma en que Dios gobierna el mundo, al gobierno divino del mundo, ¿de acuerdo? La monarquía es del mono, el mono y el arjé, es decir, el arjé lo tiene solo uno, la soberanía, el poder reside en un individuo, del mismo modo que solo hay un Dios que gobierna la pluralidad de seres, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pues la analogía es por la que prefiere fundamentalmente Tomás de Aquino la monarquía a las otras formas de gobierno. Ahora bien, enfatizamos, todo gobierno es bueno si busca el bien común, el bien colectivo.
que gobierne uno, pero que gobierne en beneficio propio, no es un buen gobierno. ¿Por qué? Porque no busca el bien común, busca el suyo individual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cualquiera de estas formas de gobierno, tanto la monarquía como la aristocracia, como la democracia, perdón, que me acabo de dar cuenta que eso está mal escrito, aquí sería democracia, cualquiera de estas formas de gobierno son válidas y buenas en tanto y en cuanto busquen el bien común, ¿de acuerdo? Esas tres formas de gobierno. Establece que en ese gobierno podemos encontrar un límite del soberano, ¿de acuerdo? ¿En dónde encontramos un límite del soberano? De una parte, en la ley natural, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el soberano que gobierna, ¿qué debe hacer? Debe aplicar y concretar la ley natural, que ha sido creada por Dios y dada a los hombres en su naturaleza para su cumplimiento, ¿de acuerdo? Pero el soberano no puede ir en contra, no puede ir en contra de la ley natural, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la autoridad es divina, la autoridad es Dios, ¿de acuerdo? Por otra parte, otro límite del gobierno, el bien común, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Tomás de Aquino considera que toda ley que va en contra del bien común es una ley injusta, hay que buscar el bien común, ¿de acuerdo? Si el soberano afirmara una ley que o bien va en contra de la ley natural o bien va en contra del bien común, pues Tomás de Aquino considera que los súbditos, cuidado que habla de súbditos, que son los que se someten a la ley, ¿de acuerdo?, no tienen obligación de cumplirla, pueden desobedecer la ley positiva. ¿Por qué? Porque como la jerarquía y la autoridad viene de Dios, hay que obedecer siempre antes a Dios que a los hombres. Esto que parece algo liviano, algo sin importancia, es algo muy fundamental y trascendental, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los súbditos se pueden oponer a la voluntad del rey, en tanto y en cuanto sean capaces de justificar que la voluntad del rey es contraria a la ley natural o es contraria al bien común, ¿de acuerdo? Entonces, existe la posibilidad de esa desobediencia, ¿de acuerdo? Y luego también establece una teoría o participa de una teoría que es la teoría del doble contrato. Es decir, nos debemos hacer, o podemos hacernos una pregunta, ¿de dónde le viene al monarca la soberanía? Y, es decir, ¿cómo legitimamos o justificamos que es el monarca el que debe gobernar? ¿De acuerdo? Entonces ahí se afirma una teoría del doble contrato. El logos es Dios, por lo tanto la soberanía es divina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo que hace es ceder la autoridad de gobernar, la capacidad de gobernar, pero se la da al pueblo. Entonces aquí habría un primer contrato entre Dios y el pueblo. Y posteriormente el pueblo lo que haría sería ceder ese gobierno ¿a quién? A los gobernantes. Delega en el gobernante. Cede al gobernante la autoridad que Dios le ha cedido como pueblo, ¿de acuerdo? En esa medida que ocurre que el gobernante, que es un delegado, porque en él se ha delegado la capacidad de gobernar, resulta que es un representante del pueblo y que está gobernando por el bien del pueblo, o debiera hacerlo al menos, ¿de acuerdo? En tanto que el gobernante no cumpla esa función del bien del pueblo, considera Tomás de Aquino que la rebelión sería lícita, por lo tanto está legitimando la desobediencia y la rebelión. ¿Contra quién? Contra el tirano. El tirano sería el que gobierna, pero gobierna no por el beneficio común, sino por el beneficio propio, individual y egoísta. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque legitima la rebelión y la desobediencia, no la aprueba. ¿De acuerdo? Y entonces lo que propone es que, en verdad, lo que hay que hacer no es rebelarse contra el tirano, sino evitar que el monarca, el soberano, se convierta en tirano. Y eso es lo que habría que hacer. Y con esto, chicas y chicos, pues hemos finalizado la propuesta de Tomás de Aquino. Cualquier duda que tengáis, plantarla en clase, consultar por favor los apuntes, que vienen los desarrollos explicitados, lo podéis ver de un modo más pausado. Y nada, nos vemos en clase y nos queda leer los textos. Un saludo a todas y a todos.